Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Galicia Opina. La novena legislatura ha comenzado, un nuevo Parlamento está ya constituido y el próximo sábado 1 de diciembre tomará posesión el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. El Partido Popular tiene prisa, ya su grupo registró en la Cámara la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre las cajas, uno de los temas que habían quedado pendientes de la anterior legislatura, y prisa también tiene por presentar ante la Cámara los presupuestos del 2013 para intentar aprobarlos antes de que llegue el mes de febrero. De esta nueva legislatura, de este nuevo mandato para el Partido Popular en el Gobierno, hablaremos con su portavoz en la Cámara, en el Hórreo, don Pedro Puy. Muy buenas noches, bienvenido una vez más a esta casa y a este programa. Hola, buenas noches. Como siempre me acompañan cuatro profesionales del periodismo y de la comunicación. En primer lugar está al lado del señor Puy María Méndez, colaboradora ya habitual de este programa. Buenas noches, María, bienvenida. Gracias, Carla, buenas noches. En el otro extremo de la mesa contamos con la presencia esta vez de Pablo Alcalá, delegado del periódico ABC en Galicia. Buenas noches, Pablo, bienvenido. Buenas noches, gracias. A su lado el presidente de la Asociación de Periodistas de Galicia, nuestro presidente Arturo Maneiro. Buenas noches. Muy buenas. Y Ana Peón, colaboradora ya también, que ustedes todos conocen, periodista. Bienvenida, Ana. Buenas noches. Señor Puy, esta comisión de la que yo hablaba al principio, supongo que la comisión que ustedes han solicitado estos últimos días ante el registro del Parlamento, imagino que serán llamados los máximos responsables de las antiguas cajas, es decir, el señor Galloso y el señor Méndez, por lo menos, ¿o no? Sí, no, por lo menos seguro que va a haber muchos más, ¿no? Las comisiones de investigación normalmente la primera actividad que realizan es una reunión de sus integrantes para establecer quiénes son los comparecientes y qué documentación se solicita para ser analizada en esa comisión. Por lo tanto, nosotros vamos a esta comisión con la mejor disposición de que comparezcan todas aquellas personas que tengan algo que aportar al conocimiento de la evolución del sistema financiero gallego y especialmente de las cajas en los últimos tiempos, y también de solicitar todos aquellos documentos que sean útiles, ¿no?, para dar luz a estos cambios radicales, puesto que estamos ante la generación de gallegos y de españoles que han vivido el cambio más radical en su sistema financiero de toda la historia, pues nunca ha habido un proceso de cambio tan importante, con la desaparición de las figuras de las cajas de ahorro, con un proceso de concentración tan relevante, etcétera, ¿no? A partir de ahí supongo que todos los grupos estaremos de acuerdo en que hay algunas personas que tienen mucho que decir, y entre ellos, lógicamente, están los que tuvieron la responsabilidad de dirigir las cajas en su última etapa. Esta misma mañana, después en la rueda de prensa del Consejo de la Xunta, el presidente en funciones, Alberto Núñez Feijóo, dijo que él también se ponía a disposición de esta comisión para comparecer por su papel jugado durante la fusión. Entiendo que eso implicaría también que se pudieran llamar a los antiguos responsables del bipartito, incluido al expresidente Touriño. Bien, es cierto que en cajas de ahorro, no en entidades financieras, bancos, sino en las entidades financieras, cajas de ahorro, las comunidades autónomas tenían algunas, no todas tampoco, pero tenían importantes competencias en materia de supervisión. Por lo tanto, en la medida en que el cambio drástico en las condiciones de las cajas se produce en un periodo de tiempo determinado, parece razonable que esta comisión también comparezcan quienes tuvieron la responsabilidad de dirigir y de vigilar y de controlar, de supervisar a las cajas durante esos años, ¿no? Si el periodo que hay que analizar, porque por la información que es pública, el deterioro en los balances de las cajas de ahorro o el cambio, ¿no?, en la estructura de esos balances se produce en los años 2006, 2007 y de ahí en adelante, pues lógicamente parece razonable también que quien tuvo competencias de supervisión en el ámbito autonómico esté presente en esa comisión. Usted hablaba también de informes. ¿Será posible al fin conocer el detalle de esa famosa auditoría que hizo posible la fusión? Sí, sobre cuando usted dice la famosa, entiendo a qué auditoría se refiere precisamente por famosa, porque sí que es verdad. Bueno, me refiero a la auditoría que encargó la propia Xunta de Galicia. Sí, ¿no? Pero vamos a ver, este proceso, cuando el Banco de España comienza a plantear la necesidad de que en España un proceso de concentración bancaria importante y comienza a impulsar fusiones entre las cajas de ahorro,
hubo más de un informe, hubo muchos, ¿no? Y digamos que por su importancia pues podemos decir que hubo primero un trabajo preliminar que se hizo desde la propia Administración Autonómica para ver si lo que se iba a impulsar, a proponer, a apoyar, que era una fusión de las cajas gallegas, era, desde el punto de vista financiero era posible, era viable. En segundo lugar, hubo, a petición de las entidades, en este caso de las dos cajas de ahorro, hubo la petición de una due diligence, es decir, de una comprobación de que los datos que se habían manejado por la Administración Autonómica eran correctos. Este es el famoso informe de KPMG, que por cierto confirmó la viabilidad de esta operación, pero a continuación vinieron los más importantes, que fueron consecutivamente el del Banco de España, el del Ministerio de Hacienda y por supuesto el de finalmente la aprobación en Bruselas, en Europa, ¿no? Por lo tanto, digamos que la viabilidad de esa fusión fue reiteradamente informada, a varios niveles y con informes que digamos tienen, si se me apura, más importancia que este. Dicho lo cual, en su momento este informe fue solicitado por los grupos de la oposición en la Cámara, en su momento también se informó por el Gobierno de que había una restricción legal para hacer público ese informe, puesto que ahí se manejaban datos financieros que de hacerse públicos podían perjudicar a la entidad, puesto que se estaba dando información a los competidores, y en la medida en que sea posible administrar esta información, o bien porque en la Cámara se puede trabajar, que está previsto en el reglamento, pues lo que se conoce pues, con documentación que no trasciende, ¿no? En mantener en secreto determinada información, o en la medida en que esos datos, por los cambios posteriores que ha habido, puedan hacerse públicos, pues nosotros encantados de que se ponga a disposición de esa comisión toda esta documentación, insisto, y toda aquella que sea buena para dar luz y que evidentemente no nos lleve a incumplir alguna norma de rango superior. Una última pregunta mía, en todo caso, con respecto a Nova Galicia. A mí me da la impresión de que tiene en estos momentos dos flancos abiertos. Uno, el caso de las preferentes, que aún sigue en vigor y aún no está del todo resuelto. Y ahora otro segundo flanco, que es la posibilidad de que con los fondos europeos pues obligue esto a los inversores gallegos que están participando en el banco a reducir su participación y por tanto a reducir también sus dividendos. ¿Hay preocupación en el Partido Popular por esta situación? A mí me da la impresión de que parece que el rescate, en lugar de resolver las cosas, plantea un nuevo problema, ¿no? Bien, es evidente en primer lugar que sí, estamos muy preocupados por la situación de aquellas personas que suscribieron este producto financiero que no conocía casi nadie, ¿no? Y que de repente conocemos desgraciadamente todos, que son las preferentes, y también en parte otro producto similar que son las subordinadas. Estamos muy preocupados porque se ha constatado, y de hecho los arbitrajes que se han conseguido culminar en estos últimos meses, que estamos hablando de 8.000 personas, 8.000 familias que han recuperado las preferentes gracias al sistema del arbitraje, estamos hablando directamente, si se quiere emplear un lenguaje suave, de una mala comercialización; si se quiere emplear un lenguaje un poco más duro, pues se puede hablar de engaño o incluso de estafa, ¿no? Por lo tanto, estamos muy preocupados. De hecho, Galicia es la única comunidad autónoma que ha puesto en marcha esta salida, que tiene fuerza de cosa juzgada. La entidad financiera Nova Galicia Banco lo ha aceptado y, bueno, insisto, son 8.000 familias aproximadamente y estamos hablando de una cantidad próxima a los 200 millones de euros que se han recuperado por esta vía, ¿no? Piénsese que es la única comunidad. De hecho, la otra que ha empezado ahora con este sistema es Cataluña, con Cataluña Caixa, y estamos hablando, la noticia era de ayer, de que se han resuelto 12 arbitrajes, ¿no? O sea, quiero decir que aquí hemos sido muy diligentes en buscar una salida a aquellos casos en los que había claramente un engaño. Bien, es evidente que también puede haber personas que no hayan sido engañadas y que por lo tanto tendrán que asumir el coste de una inversión fallida, igual que otras muchas personas los han asumido pues en bolsa, con otro tipo de empresas, etcétera, pero sí que es verdad que nuestra principal preocupación es por aquellos que fueron engañados. Con relación a los inversores privados, la realidad es que en estos momentos hay una entidad privada, que es Nova Galicia Banco, y hay unos inversores privados en esta entidad. Yo, evidentemente, no deseo que ningún inversor gallego tenga problemas con una inversión que ha realizado, pero también es verdad que es una cuestión que debe de dirimir el comprador, que en este caso es el que se puede sentir engañado, con el vendedor, que formalmente fue el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, es decir, el Estado. Dicho esto, a mí sí que me preocupa, como consecuencia de la transformación, de la inyección de nuevo capital con las ayudas europeas de nuevo capital, sí que me preocupa y mucho la situación en la que queda la extinta caja, que ahora se llama Nova Caixa Galicia,
que sigue existiendo, que tiene una participación del 6 y pico % en el banco, por lo tanto los beneficios que le diese esa participación son los que permitirían permanecer en Galicia la actividad de la obra social. Eso sí que me preocupa y yo creo que a nivel político deberíamos de exigir que no se destruya por completo la posibilidad de continuar la obra social, que en el fondo pues es el resultado del esfuerzo de muchos gallegos a lo largo de muchos años, de muchas décadas, que pues con sus ahorros permitieron pues la creación de centros sociales, la creación de escuelas de negocios importantes y de otros centros de asistencia social, y que eso es algo, el apoyo a las artes gallegas, etcétera, y que eso sería importante que de alguna forma se protegiese. Señor Puy, es usted doctor en Derecho, como jurista que es, ¿qué le parecen las tasas judiciales adoptadas por el señor Gallardón? Y también, por supuesto, ¿qué le parecen las declaraciones de este concejal de Carballo que ha dicho que Gallardón era el peor ministro de Justicia y que le solicitaba a la defensora del pueblo que recurriera ante el Tribunal Constitucional? Esta pregunta que usted me hace la puedo responder en la condición en la que usted me la hace, porque me ha dicho explícitamente que apela a mi condición. Sí, yo le pregunto como jurista. De jurista, que además soy un jurista un poco raro, porque efectivamente soy doctor en Derecho, pero yo ha ejercido más en economía, ¿no? En la universidad he trabajado en una cosa que se llama análisis económico del derecho, que en líneas generales entiende que este tipo de decisiones son bastante razonables, ¿no? Estoy de acuerdo también en que no conozco el detalle de la subida de las tasas, por lo tanto no discrepo, ¿no? Que no se vea en esto una discrepancia de aquellos que, como hoy el presidente de la Xunta, han pedido pues una reconsideración del importe de esas tasas. Pero sí es cierto, he dicho muy por encima, ¿no? Primero, que la reforma no es lo que parece, es decir, todos aquellos que sean casos que afecten a los derechos fundamentales, entre los que está todo el derecho penal y todo lo que afecta a las libertades de las personas, estos no están sujetos a tasas, ni están sujetos a tasas, por tanto, todos los que tienen que ver con derecho de familia, en fin, una serie de circunstancias evidentemente sociales. Y normalmente además la subida de las tasas que ya existían se aplica a los recursos de segunda instancia, es decir, que no es que se prive exactamente a alguien del derecho a la justicia, sino de que lo que hay es una desincentivación de lo que son las actividades de los recursos. Es verdad que esto afecta a un sector económico, fundamentalmente afecta a los muchos amigos, que espero que lo sigan siendo, si alguno me oye, de los abogados, que pues efectivamente, pues siendo más fácil litigar, pues hay también un volumen, un mercado más grande. Ahora, sí que es cierto que en un contexto de una justicia colapsada, en un contexto en donde las grandes empresas en España tienen hasta problemas de carácter, esto es uno de los factores que más incide, por ejemplo, en la inversión extranjera, es decir, si tienes un sistema eficiente de la justicia o no, un inversor extranjero que viene y le dicen, pues si tienes un problema aquí la justicia te lo resuelve en 3 semanas, no es lo mismo que si te dicen, es que como tengas un problema y te engañen vas a tener que estar esperando 10 años, ¿no? Entonces, el problema de la justicia, de su lentitud, de su colapso por el número de casos, requiere algún tipo de regulación, y la figura técnica que regula esto es las tasas, que lo que establecen es un filtro del acceso. Es verdad que hay personas que podrían recurrir y que tendrían derecho a recurrir. Ahora, también es cierto que no hay que olvidar pues, que las cifras de recursos que tienen éxito son muy bajas a su vez, es decir, que estamos concentrando la justicia colapsando la justicia para obtener una segunda sentencia que normalmente en un caso muy elevado de casos confirma la primera. Entonces, en un momento de recursos escasos, con la importancia que tiene la justicia como un instrumento no solo de cohesión social, sino también de eficiencia económica, los dos son muy importantes, la cohesión social y la eficiencia económica, yo creo que repensar el acceso a la justicia, insisto, preservando lo que es toda la justicia gratuita, incluso subiendo la renta necesaria para estar exento del pago de tasas, teniendo en cuenta lo que queda excluido del pago de tasas que mencioné antes, e incluso teniendo en cuenta que en el caso de que el juicio se gane, se recupera el pago de esas tasas, se reintegra en el que ha ganado el recurso, pues yo creo que en líneas generales la reforma tiene mucho sentido, con independencia, insisto, de que las tasas concretas de las que estemos hablando, en tema que yo desconozco, pues no sean las más adecuadas y pueda haber que repensarlas. Señor Puy, otros 4 años como portavoz en la Cámara, ¿no está usted un poco
cansado. Quiero decir, si el presidente Alberto Núñez Feijóo le llama, ¿usted le va a decir que no? Vamos a ver, a mí el presidente Feijóo me llama a veces y entonces yo le contesto siempre, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No le gustaría primero, pasar al Ejecutivo? Por precisar, la verdad es que los nuevos tiempos son unos tiempos en los que parece que uno lleva mucho tiempo haciendo cosas que no lleva haciendo mucho tiempo. No serían otros 4 años, porque yo de portavoz apenas he estado 1 año y medio, porque hay que recordar que en la legislatura pasada la mayor parte del tiempo de la portavocía la ocupó un excelente diputado, un excelente amigo y un gran alcalde de Ribeira, que es Manolo Ruiz. Yo prácticamente desde poco antes de las elecciones municipales, que fueron en mayo, o sea, desde hace 1 año y pico he sido portavoz. Por lo tanto, todavía estoy en esa fase de que me encanta la idea de seguir haciendo un trabajo que es muy interesante, un trabajo que además desde el punto de vista ya personal, ya no de la importancia política que pueda tener, es muy enriquecedor, porque desde la portavocía se tiene acceso y se participa y se informa uno de prácticamente todos los problemas, lo que diferencia a un portavoz de lo que es un portavoz sectorial, que está más centrado en algunas materias, y por lo tanto yo estoy encantado de haber aceptado una propuesta que me hace el presidente Feijóo, que es la de seguir siendo portavoz. Y además también estoy encantado porque es un sentimiento, por lo que me dicen mis compañeros de grupo, bastante unánime en el grupo. Muy bien, si le parece abrimos un turno de preguntas a mis compañeros que están impacientes. María, adelante. Bueno, pues enhorabuena por ese nuevo cargo, que parece que está tan cómodo. Por ese nuevo viejo. Yo tengo 2 preguntas recurriendo a sus 2 ámbitos de especialidad, economía y política. Empezaré por economía para seguir la línea de la moderadora. Con respecto a Novo Galicia Banco, el próximo día 28 la Unión Europea se va a manifestar sobre el plan de reestructuración y recapitalización del banco. ¿Ustedes qué percepción tienen de que va a quedar la institución? Buena. Yo creo que en estos momentos, dadas las circunstancias, yo creo que lo que nos están transmitiendo, incluso en público, los responsables de Novo Galicia Banco, es que el plan va a ser aceptado y que por lo tanto vamos a conseguir mantener en Galicia una entidad financiera con un domicilio en Galicia y con un negocio centrado en la pequeña y mediana empresa y en la familia gallega. Bien, tendría más preguntas colaterales, pero no le voy a estar con este asunto. En cualquier caso, también ustedes acaban de aprobar como grupo parlamentario un compromiso ético de que si en algún momento un diputado incurriera en alguna acción judicial tendría que dejar su acta de diputado. ¿No han pensado ustedes en hacerlo como partido político extensivo al resto de los cargos electos y no cree que con eso al menos se evitaría en alguna medida lo que está ocurriendo en muchos, en fin, ayuntamientos y otros organismos públicos? El Partido Popular en toda España tiene un código de buenas prácticas que, entre otras cosas, incluye compromisos como este o muy similar a este, ¿no? En concreto, nosotros lo que hemos pedido a todos los diputados, y todos los diputados lo hemos suscrito muy convencidos de que es necesario hacerlo, y sobre todo en estos momentos. Yo creo que los compromisos éticos son necesarios siempre, pero también es verdad que hay veces en los que hay que hacerlo más explícito, ¿no? Entonces, cuando haya un diputado que esté en curso en un procedimiento legal, nosotros lo que le hemos pedido es que nos lo comunique a la dirección del grupo. Si estamos en la fase de imputación, es decir, en la que un juez puede apreciar que hay indicios de delito y por lo tanto lo llama a declarar, en ese caso el grupo decide en base a la información que tiene, porque podemos estar hablando de alguna cuestión del pasado, del tráfico empresarial, mercantil, privado, que no afecte directamente a esto, en ese caso se evalúa. Y efectivamente hay un compromiso específico de dimisión inmediata en el supuesto de que un juez ya procese, después de hacer la instrucción, lo procese y además establezca medidas cautelares, ¿no? Que sea procesado, no imputado. Bueno, esto es lo que está en el compromiso que hemos difundido. Es decir, que en el caso de la imputación es una cuestión que el partido evaluará. En el caso de que haya ya un procesamiento, pedimos que se ponga el acta inmediatamente ya a disposición, no de la decisión del grupo, sino, digamos, la dimisión directamente, ¿no? Bien, yo creo que esto es un compromiso que es importante, porque estamos, como digo, en unos momentos muy difíciles, hasta el punto de que pueda haber algún alcalde que diga que el alcalde que no tenga 2 o 3 imputaciones, pues ese es el mejor alcalde, lo cual a mí pues, es algo que me sorprende, y por lo tanto yo creo que es un momento bueno pues de que hagamos público un compromiso que, por cierto, sin hacerlo explícito de esta manera, en la legislatura pasada en el Grupo Popular se cumplió de forma muy estricta y muy literal a lo que hemos suscrito ahora. Pablo, adelante. Yo me gustaría insistir en su nuevo cargo en el cual desde luego lo que se va a tener delante es un nuevo Parlamento donde
tendrá nada menos enfrente que un señor de entrada peculiar y que le dará guerra como el señor Beiras. Primero, que nos cuente con qué perspectiva afronta esta nueva legislatura. Y en segundo lugar, me gustaría saber si es usted portavoz del Grupo Popular por decisión propia, es decir, ¿tuvo usted alguna oferta del señor Feijóo para ocupar una consellería? Vamos a ver. En esta legislatura, porque me consta que previamente sí. No, en absoluto. Yo no he tenido... Es decir, además creo que en estos momentos el señor Feijóo está haciendo lo que tiene que hacer, que es preparar su investidura, y dentro de ese debate, de esa reflexión sobre el discurso, qué es lo que quiere hacer, pues también estará pensando en la estructura del gobierno y en las personas que pueden ocupar los puestos para llevar adelante esas políticas, ¿no? Por lo tanto, en estos momentos tampoco era el momento para esto, ¿no? Con relación me pregunta usted muy explícitamente, ¿no? por el profesor Beiras. Sí, sí. Me parece el cambio más significativo del nuevo Parlamento. Sí. Vamos a ver, yo en primer lugar creo que todos debemos de manifestar recíprocamente un gran respeto hacia los electores. Y yo, en primer lugar, los electores, sean del partido que sean, que ha obtenido una representación parlamentaria, creo que merecen un respeto, y que aunque solo sea por eso, todo el respeto hay que llevárselo a los portavoces, sea el titular o sean los sectoriales del grupo que representan, ¿no? Pero nosotros vamos a esta legislatura con esta predisposición, y en el caso particular o personal, si quiere que lo personalicemos, del portavoz de este nuevo grupo de Alternativa Galega de Esquerdas, bueno, pues yo he de decir que estamos hablando de personas que conocemos hace muchos años. Es una persona que ha estado 20 años en el Parlamento, probablemente, no he hecho las cuentas, pero probablemente el diputado con más experiencia parlamentaria, o por decirlo de alguna forma, la persona que más conoce o que más ha estado en la institución, es curiosamente el profesor Beiras, que ahora todos vemos como una novedad. Pero dicho esto, también con el profesor Beiras, pues sin ir más lejos, ha sido compañero del departamento en el que yo estoy integrado en la universidad. Quiero decir que las relaciones personales no son en absoluto malas, ni con el portavoz de AGE, ni con los portavoces de ninguna de las otras fuerzas políticas, y a partir de ahí, pues ciertamente, el tema personal es ese, y hay otra relación que es la política. Yo, soy de las personas que creo que el lenguaje marca la sociedad. Hay un estudio muy interesante publicado el año pasado sobre cómo el lenguaje político en la Segunda República fue augurando el desastre en el que concluyó. Yo creo que debemos de ser prudentes en el uso de la terminología parlamentaria, pero evidentemente si uno no es prudente, pues para eso también está el reglamento y la autoridad de la presidencia de los debates, ¿no? Por lo tanto, yo no auguro ninguna legislatura extraña en ese sentido, porque la pasada también fue además bastante dura, y yo confío en que al final pues, ese respeto hacia los electores, que es el respeto hacia nuestros votantes, hacia los ciudadanos de Galicia, prevalezca sobre otras operaciones que pueden tener algún rendimiento político, pero que al final dañan mucho lo que es la convivencia social. Un poco insistiendo en este tema, porque el señor Beiras aparece en escena como si saliera de nuevo, efectivamente, cuando ya lleva muchos años ahí, pero un poco ha dicho que esto es el comienzo del hundimiento del Partido Popular, es el que va realmente a ejercer como parlamentario y va a llevar al pueblo al Parlamento, y hoy día, ¿tiene algún temor por esto como portavoz del Grupo Popular? ¿Le da miedo? ¿Le hace temblar? No, en absoluto. Como acabo de decir, en el nivel personal yo no tengo ningún problema, ni hay ningún problema con ninguno de los portavoces de ninguno de los grupos parlamentarios, pero dicho esto, además no tengo miedo a que el pueblo entre o que se represente, porque es que el pueblo ya está en el Parlamento. Es decir, yo creo que es muy peligroso jugar a distinguir lo que es una mayoría parlamentaria, lo que es una mayoría electoral, de lo que es una mayoría social. Esto es propio de movimientos que no son excesivamente democráticos, ¿no? El pueblo se pronuncia él por sí mismo y lo hace en un proceso electoral que ha sido limpio, sin ningún recurso electoral, que nadie ha cuestionado. Por lo tanto, la Cámara refleja la voluntad popular y no hay mayorías sociales al margen de la mayoría parlamentaria, especialmente justo a las pocas semanas de haberse celebrado unas elecciones, ¿no? Bueno, yo estoy convencido de esto, yo estoy convencido de que el pueblo, también el pueblo al que representa
Alternativa Galega de Esquerdas está en el Parlamento y que por lo tanto pues a partir de ahí pues puede haber otras cosas, otros movimientos de tipo mediático, etcétera, pero no puedo tener miedo a que mi institución, que es la representativa, esté el pueblo, porque entiendo que ya lo está, ¿no? Ana, adelante. Bueno, pues yo quería plantearle dos cuestiones. La primera se refiere a la posición de algunos que contraponen austeridad con crecimiento. Dicen que demasiada austeridad frena la economía y que no es posible crecer. Usted, que forma parte de un partido que ha hecho de la austeridad bandera durante estos años, ¿cree que es posible seguir con estas medidas y al mismo tiempo que se produzca un crecimiento económico? Y en segundo lugar, quería preguntarle también por el balance del primer año de gobierno de Rajoy. Manuel Fraga había acuñado el término de gobierno amigo para referirse a un gobierno del Partido Popular de Aznar que apoyaba especialmente en Galicia durante esos años. ¿Se puede considerar que el gobierno de Rajoy este año ha sido un gobierno amigo de Galicia? Bien, esta puntualización de Galicia es importante, la anoto. Vamos a ver, la primera pregunta nos daría para hablar mucho, ¿no? Primero, hay un hecho que es cierto, es decir, para gastar hay que tener, y en estos momentos la situación o ese dilema de si gastamos más o menos es hasta cierto punto un dilema falso, puesto que las administraciones públicas españolas no tienen dinero ni propio, es decir, el que recaudan con impuestos, ni ajeno, es decir, el que le prestan otras entidades financieras, otros ciudadanos de otros países, para poder incrementar el gasto. Es más, el gran problema de la economía española es que el conjunto de nuestra economía está enormemente endeudada, están endeudadas las familias, las empresas, las entidades financieras y el sector público. Debemos más de 4 veces la riqueza española de un año, ¿no? Entonces es imposible financiarse y ese es el problema de la prima de riesgo, ¿no? Por lo tanto, es un dilema hasta cierto punto falso, porque para gastar hay que tener, y el hecho es que no tenemos ni nos los prestan para tener. Pero dicho esto, también es verdad que si uno coge en los países de nuestro entorno, los que están integrados en el área euro, pues que no aprecia que haya una correlación directa entre el crecimiento económico y la austeridad. Por ejemplo, hay países que están teniendo tasas de crecimiento elevadas y sin embargo están con unas cuentas muy saneadas, con un déficit público muy bajo, por ejemplo Alemania. Hay otros países, concretamente los del sur, que tienen unas cuentas públicas muy desequilibradas, es decir, que están gastando mucho más de lo que ingresan y sin embargo están en tasas de crecimiento muy bajas. Por lo tanto, no existe una correlación directa entre más gasto y por lo tanto más crecimiento, ¿no? Pero es que incluso lo mismo ocurre a nivel de comunidades autónomas. Estamos viendo que las comunidades autónomas que más crecen en España no son las que tienen un déficit mayor, sino que más bien vuelve a suceder lo contrario, aquellas donde hay más desempleo, en donde hay más falta de crecimiento, pues también son aquellas en las que hay más déficit, ¿no? Por lo tanto, yo no digo que gastando más pues se pueda crecer, porque es evidente, ¿no?, que una inyección de dinero inmediata pues puede provocar a corto plazo un crecimiento, y algo de esto vimos con algunas de las políticas del gobierno socialista anterior. Lo que sí vemos es que eso a medio o largo plazo es insostenible ya de entrada, porque se acaba el dinero y nadie te lo presta, ¿no? Y esto me lleva a la segunda cuestión, ¿no? El gran problema que tiene España es el del endeudamiento, es el de una economía que no crece y que además tiene muy pocas facilidades para financiarse y por lo tanto generar inversión y generar empleo, y esto es porque se desconfía en nuestra economía porque está enormemente endeudada. De hecho, las familias en general y las empresas ya están en un proceso de desapalancamiento, es decir, ya están pagando sus deudas y reduciendo la deuda global que tienen, y evidentemente esto el país lo tiene que hacer, ¿no? Yo creo que Mariano Rajoy ha cogido este problema de entrada fuerte, ¿no? Es decir, vamos a resolver este problema. Esto ha llevado a corto plazo a tomar decisiones que en algún sector de la sociedad no se ha entendido, que ha llevado a la oposición a decir que se estaba haciendo lo contrario de lo que se decía en el programa electoral, olvidando que el gobierno saliente había dicho que el déficit era el 6, cuando apareció que era del 9, sin incluir lo que ahora no hay que pedir prestado para los bancos. Y por lo tanto está haciendo eso, más reformas laborales para que el mercado laboral español, que todos los organismos internacionales coincidían que era el más rígido del área euro, para hacerlo más dinámico y por lo tanto que haya más contrataciones. Está haciendo reformas de calado que al final yo creo que son las que van a permitir que toquemos fondo y consigamos salir de la crisis. Por lo tanto, en su conjunto la economía que está haciendo el gobierno de Rajoy es muy positiva, y dentro de esas restricciones tan intensas que tiene, pues estamos viendo que hay dos tipos de actuaciones con Galicia. Bueno, en primer lugar se nos recibe y se nos escucha, cosa que no ocurría antes siempre.
En segundo lugar, esto permite resolver problemas que son los que no cuestan dinero. Por ejemplo, el presentar una propuesta que acepte la Comisión Europea para resolver el tax list, eso no cuesta dinero. Acompañar al presidente Feijóo, avalarlo, introducirlo, acompañarlo y apoyarlo para que se consiga un contrato en México para el naval gallego, eso cuesta muy poco dinero. Pero incluso las cosas que cuestan dinero, como estamos viendo con el AVE, pues también hay un compromiso firme de una excelente ministra gallega que es Ana Pastor. Por lo tanto, yo creo que el balance en general es positivo en cuanto que la economía española se están tomando decisiones que había que adoptar y por lo tanto eso nos va a beneficiar también a todos los gallegos y en concreto, pensando específicamente, ¿no?, en ciertos compromisos que afectan muy directamente a sectores productivos gallegos o a nuestras infraestructuras que nadie puede cuestionar, salvo que sea un nacionalista catalán, pues el compromiso que tiene el gobierno español con Galicia en estos momentos. El Banco Europeo hoy ha prestado dinero a la Xunta de Galicia, ¿no? 80 sí, millones 80 de euros. millones de euros para inversiones, a un tipo de interés muy bajo, al 3 y pico, pues que van Pero a eso permitir... es para pagar lo que ya se está haciendo, No, para... esto es para inversiones, ¿no? Como sabemos, lo ortodoxo es endeudarse para hacer inversiones que generen mayor capacidad de producir y por lo tanto para poder devolver lo que uno pidió prestado. Y el hecho de que un banco como el Europeo de Inversiones pues siga financiando a Galicia, de que el tipo de interés sea mucho más bajo del que se podría obtener en otras entidades financieras o incluso más bajo del Fondo de Liquidez Autonómica que ha puesto en marcha el Gobierno Central, pues dan una idea de que Galicia es una comunidad solvente y que es vista como tal pues por entidades financieras como el Banco Europeo de Inversiones. María tiene otra pregunta. Sí, hay dos cuestiones pendientes que quedaron ahí aparcadas en la anterior legislatura. Bueno, una de ellas, que es la reducción del número de diputados, para cuándo y si se va a realizar. Y luego, una de las cuestiones que motivaron, ¿no?, el adelanto electoral era que el presidente quería contar ya con el nuevo presupuesto, también si hay fecha y más o menos en qué plazo. Bien, vamos a ver, lo primero, efectivamente, el Partido Popular presentó en la pasada legislatura una iniciativa que no fue bien acogida por el resto de los partidos políticos, que consistía en reducir el número de diputados dentro de los márgenes que establece el Estatuto. El Estatuto de Autonomía establece, y fue apoyado por casi todos en aquel momento, pero desde luego por el Partido Socialista y también pues por algún partido nacionalista moderado, en aquel momento se llegó a un acuerdo entre todos de que la representación del pueblo gallego era suficiente y era suficientemente representativa, valga la redundancia, con un número de diputados de entre 60 y 80. Inicialmente se optó por 71, después se subió a 75, y ahora lo que está ocurriendo es que el Parlamento está aprobando numerosas normas que reducen, por ejemplo, el aparato institucional de la Administración gallega. Estamos reduciendo el número de consellerías, o sea, hace 4 años pues había 13, ahora hay 8. Bueno, pues parece razonable que un Parlamento que está aprobando, que está impulsando la reducción de instituciones, del gasto de las instituciones, del número de organismos, etcétera, pues aplique el cuento que le exige a otros, ¿no? Entonces nosotros propusimos reducirlo dentro de ese margen estatutario al rango bajo, en vez de dejarlo en lo que está ahora, que es el rango alto. Esto efectivamente suscitó críticas, yo creo que en muchos casos inmerecidas por el tipo de propuesta que se hacía. En absoluto se pretendía buscar ventaja electoral, pero sí que es cierto que se pospuso, se incluyó en el programa electoral y por lo tanto es un compromiso que pretendemos realizar en esta legislatura. El momento exacto no lo sabemos, porque es cierto que eso tendrá vigencia o será de aplicación en el momento en que se vuelvan a convocar elecciones autonómicas y lo más previsible es que esto ocurra dentro de 4 años. Por lo tanto, es una cuestión de oportunidad política que en su momento el grupo decidirá, ¿no? Con respecto al presupuesto, el presidente ya ha dicho que piensa habilitar el mes de enero, pedir la habilitación del mes de enero a la Cámara. Eso implica que con las fechas que se han hecho públicas hoy, de toma de posesión el día 1, pues habrá un nombramiento rápido de miembros del Consejo de la Xunta y que pues si se ha anunciado que se va a pedir la habilitación del mes de enero, pues quiere decir que a lo largo del mes de diciembre el Gobierno remitirá las cuentas al Parlamento y que se iniciará su discusión en los primeros días del año, para su aprobación lo más rápida posible. Pablo, sí. El socialismo gallego, visiblemente tocado después de las elecciones, ha aplazado unos 6 meses más o menos la solución interna a sus problemas.
o por lo menos al principio de solución, luego ya veremos si se soluciona de verdad. ¿Cree que esto puede tener algún tipo de efecto sobre la actividad parlamentaria de los socialistas? Sí, creo que sí, que efectivamente puede tenerla. Yo lo que sí espero es que, desde el máximo respeto a lo que creo que es uno de los pilares de la democracia española, que es un partido socialdemócrata de centro-izquierda o socialista democrático, y que por lo tanto es fundamental como soporte del sistema institucional y de partidos de España. Yo creo que deberían de ser capaces al menos de distinguir lo que son estos elementos estructurales en los que el Partido Socialista no debería de hacer dejación de lo que es su compromiso con los españoles. Pero bueno, esto es algo que deben de decidir ellos y que día a día iremos viendo. Yo espero que no influya excesivo, por lo menos en estas cuestiones, ¿no? En las cuestiones de carácter institucional. A partir de ahí pues ya veremos qué es lo que hacen. De momento sí que es verdad que bueno, pues, no está claro cuál es el camino por el que van a optar mientras no resuelvan sus problemas internos con un Congreso. Señor Puy, muchísimas gracias por haber respondido tan amablemente a nuestras preguntas. Le deseamos pues una semana intensa, porque empieza ya la próxima semana ese debate de investidura, la toma de posesión, y ya la semana siguiente creo que ya hay sesión, ¿no?, plenaria, ¿o no? Ese más o menos es el calendario, ¿no? Hay una sesión plenaria que es formal, que todavía no será propiamente, pero sí que es previsible, y esto, bueno, la verdad es que yo sepa no se ha hecho público, o sea que sí es previsible que, como el mes de diciembre es un mes de trabajo parlamentario ordinario, tengamos algún otro pleno ordinario, aunque, como también es fácil comprobar mirando un calendario, las fechas este mes de diciembre son tremendas, ¿no? Pues para tener 2 días seguidos para un pleno, ¿no? Pero sí que es verdad que ya en el mes de diciembre, y no digo nada, cuando entren los presupuestos pues vamos a tener mucho trabajo en la Cámara. ¿El 1 de diciembre estará en la toma de posesión el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy? No lo sé. ¿No está confirmado? No, bueno, yo desde luego no lo sé. Las invitaciones para ese acto corresponden a la presidencia del Parlamento, todas, y no sé a quién han invitado ni quién ha contestado. Muy bien, pues señor Puy, muchísimas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches. No se vayan ustedes, hacemos una pequeña pausa de 2 minutos y volvemos con el resto del análisis de la actualidad. Hasta ahora mismo.